Bueno, hola muchachas, ¿cómo están? Como habíamos acordado, hoy vamos a tocar el tema de las víctimas del conflicto armado. Vamos a comenzar por hablar de la ley 4448-2011. Bueno, de acuerdo a la conceptualización contenida en el artículo 3 de la ley 1448-2011, afirma que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. La Ley 387 de 1997 nace con el fin de establecer medidas de atención, protección y estabilización socioeconómica para las personas desplazadas, a los que se define como toda persona que se ha visto forzada a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia y sus actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o su libertad personal se han visto vulneradas o se encuentran directamente amenazadas. Se establecen medidas de protección. Los habitantes de las regiones donde ha habido o hay enfrentamiento armado estamos en constante peligro y expuestos a graves violaciones de los derechos e infracciones al derecho internacional humanitario, lo que ha generado daños y afectaciones a la salud física, mental y psicosocial de las personas, familias y comunidades. Estoy de acuerdo contigo. En este momento voy a dar a conocer las cifras actuales frente a la situación por la que estás pasando. El conflicto armado interno en Colombia ha generado consecuencias en diferentes niveles y sectores del país, afectando e involucrando a la población civil en la confrontación armada. Actualmente, el registro único de víctimas cuenta con 9.005.319 personas, de las cuales son sujetos a atención 7.277.408, los cuales son víctimas que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención y también con la reparación establecida por la ley. Los sujetos que no tienen atención representan 1.727.911, los cuales son víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación. El registro único de víctimas también nos presenta datos frente a un enfoque diferencial, enfocándose en género, edad, etnia y discapacidad. Estos datos nos muestran que en el género no hay una diferencia muy notable, pero los hombres sí se ven ciertamente más afectados que las mujeres. Y posicionan 3 rangos de edad con respecto a cómo se ven afectadas. Como en primer lugar están las personas entre 29 y 60 años, después están las personas entre 18 y 28 años, y por último, los niños y jóvenes entre 12 y 17 años. Con la etnia nos dice que no, la mayoría de las víctimas no se encuentran pertenecientes a un grupo étnico. Y las víctimas de conflicto armado en su mayoría no presentan discapacidades. Bueno, ahora sí, comencemos en forma. Para discutir acerca de nuestro plan, debemos iniciar por analizar cuál es la concepción que se tiene de salud de enfermedad y ver esta cómo afecta a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en sus vidas, como en la sociedad que los rodea, para así tener una mayor certeza en nuestros objetivos. El modelo social, las comunidades desplazadas se exponen a nuevos referentes culturales, sociales y religiosos que cuestionan sus pautas de socialización, donde muchas veces se genera una gran parte de desconfianza tanto para las personas desplazadas hacia la comunidad o hacia la comunidad o de la comunidad hacia atrás, y que introducen inesperadas fuentes de tensión y de conflicto.
Estas perturbaciones tienen desenlaces en salud mental, como la datación de conductas de riesgo, el posible incremento de violación intrafamiliar y afectación de los valores éticos. También se ve influenciado el modelo económico. En este concepto se pueden encontrar efectos sobre la productividad, el empleo, la seguridad alimentaria. Además, los hogares desplazados enfrentan muchas dificultades para recuperar todas esas pérdidas económicas de la migración forzada. Y entonces en estos están inmersos en una trampa de pobreza. El conflicto armado produce efectos sobre la producción agrícola a través del aumento de los costos productivos, el incremento de los costos de transacción, por la destrucción de los activos, la infraestructura, la quema de cultivos, el robo de activos productivos y también el despojo de tierras y la destrucción de la infraestructura para el transporte de alimentos. En este caso también se ve afectada la disminución de mano de obra por el desplazamiento y obstáculos para el funcionamiento de algunos mercados. Lo anteriormente descrito producen desenlaces en salud en distintas dimensiones, por ejemplo, en el estado nutricional, especialmente de niños, en la salud mental y en accesos a servicios que permiten bienestar y mejoras en la calidad de vida. Algunos de los efectos que ha dejado el conflicto armado en el medio ambiente son las tierras erosionadas por el abandono o uso inadecuado, fuentes de agua contaminadas por el efecto de hidrocarburos, especies de fauna y flora extinguidas o en riesgo de extinción, y reservas naturales inválidas, además de terrenos dañados por el uso de minas antipersonales. Bueno, el modelo multidisciplinario. Todos los conceptos mencionados anteriormente incluyen la vulneración de las creencias, prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades, la destrucción o pérdida de espacios y formas de encuentro, asociados con las fiestas, celebraciones, conmemoraciones y otras actividades de la vida cotidiana colectiva, la imposibilidad de trabajar en actividades de producción e intercambio, como la pesca, la siembra, la recolección y comercialización de productos y provisiones. Se puede presentar afectación en los procesos de comunicación, lo que genera desconfianza entre los miembros de la comunidad. Todo lo anterior altera los valores que garantizan la seguridad y el desarrollo personal necesario para la cohesión social y la convivencia, que produce a su vez detenimiento de la solidaridad, la participación y la reciprocidad. La clase social puede influir en esta, como afecta a las personas en el conflicto armado. A las personas que tienen una clase social alta los afecta debido a que sufren secuestros, atentados, y a las personas de clase social baja que se ven afectadas por las extorsiones pueden terminar en agresiones y amenazas. Como ya lo dije anteriormente, los hombres están más expuestos frente al conflicto armado porque son quienes más se ven reclutados por los grupos armados y quienes más tienen que responder por las deudas adquiridas con dichos grupos. La etnia. Debido a las culturas de ciertas comunidades indígenas, se ven restringidos de ciertos conocimientos y prácticas, por lo cual son vulnerables, ya que los grupos armados fácilmente pueden obligarlos a hacer ciertas cosas, despojarlos de sus tierras y ser reclutados. Bueno, también algo muy importante es la educación. Las personas con bajos niveles adquiridos en la educación pueden estar más propensos a esta vulneración respecto a las acciones que realicen los grupos armados. También se ven muy afectados los jornaleros, trabajadores independientes y trabajadores del campo, por lo que somos más propensos a verse vulnerados por los grupos armados debido a la falta de oportunidades que presentan. Por último, tenemos los ingresos. Una persona que vive en zonas con presencia de grupos armados, en la que estos grupos tengan el control por medio de extorsiones, además de que en territorios manejados por grupos armados son ellos quienes administran la economía. Aunque cualquier persona puede verse afectada por el conflicto armado, suele ser más frecuente en zonas rurales y descentralizadas, ya que son zonas donde no existe tanto control por parte de las autoridades.
dando así vía libre para este tipo de sucesos y problemas. Bueno, en el contexto político también puede darse que las personas se vean afectadas por amenazas, desplazamientos y vulneración de sus derechos debido a su ideología política. Bueno, la infraestructura vial y de servicios públicos se ve influida ya que existe una dificultad latente para el ingreso de estas zonas y el acceso a servicios públicos como electricidad y acueducto, lo que le da a los habitantes de estas zonas una condición alta de vulnerabilidad. Bueno, desde los servicios de salud. En las zonas rurales y alejadas, los servicios de salud suelen ser más deficientes y escasos por la falta de profesionales especialistas, equipos y recursos en sí. Todo lo que mencionamos anteriormente hace parte de los determinantes tanto estructurales como intermedios. Ahora vamos a seguir con el análisis de la situación de salud y priorización en la salud pública, así como la relación en todas las vulneraciones del derecho fundamental a la salud. Bueno, la intervención psicosocial a las personas víctimas de conflicto armado en Colombia ha sido más centrada en la atención de las consecuencias que generan los hechos violentos y no necesariamente se ha ocupado de la comprensión, el desentrañamiento de la estructura del conflicto armado y de sus raíces. Es necesario reconocer las falencias del Estado en el cumplimiento de algunos derechos fundamentales de la población. Estas falencias se hacen evidentes en aspectos como las políticas de cobertura educativa, los servicios de salud y las oportunidades de empleo. Se espera que en conjunto logremos disipar las desigualdades y las desequidades, y las inequidades sociales generadoras de inequidades en salud, con el fin de contribuir al desarrollo sostenible de las generaciones presentes y futuras, junto a tomar decisiones en salud para formular políticas públicas adaptadas a la realidad. En la mayoría de los casos, la población presenta dificultades en términos de acceso a servicios de salud, saneamiento básico y educación. La exposición de los individuos, familias y comunidades a las manifestaciones del conflicto armado y la convivencia de las distintas afectaciones y daños generan problemas en salud y de manera particular en las esferas de salud mental. Efectos nocivos de los resaneamientos que provocan el desplazamiento forzado interno dentro de lo que se destaca la pérdida de la tierra y de la vivienda, el desempleo, la pérdida del hogar, la marginación, el incremento de la enfermedad y de la mortalidad, la inseguridad alimentaria, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros y la desarticulación social, qué pena con ustedes, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las condiciones de vida. Bueno, ahora vamos a hacer un abordaje desde el plano operativo de atención primaria en salud. Bueno, es necesario aclarar que las formas de abordar la atención en términos de salud deben ir más allá del concepto jurídico que asigna la salud como un derecho, y promover un acercamiento más directo que tenga presente las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y se dirijan a entender sus afectaciones específicas, así como la forma en la que estas inciden en el desarrollo personal y social para la reestructuración de sus vidas. En ese sentido, la reparación no solo contribuye a mitigar las afectaciones y la recuperación física y mental de las víctimas, sino también al restablecimiento de proyectos de vida. En resumen, una atención que incluya aspectos psicosociales y diferenciales. Acá también debemos considerar que todas las personas podemos hacer algo frente al sufrimiento de los otros, y en ese sentido se deben fortalecer las capacidades y habilidades de todos los funcionarios involucrados en esta problemática y evaluar, teniendo en cuenta que es una mirada desde la cual las entidades, los funcionarios y colaboradores deben reconocer la integralidad de la persona que ha sido víctima, teniendo en cuenta el contexto en el que se ha desenvuelto, los hechos que ha vivido, el significado que les ha dado estos hechos, el sufrimiento que ha experimentado y las capacidades que posee.
Es muy cierto eso. También debemos de tener en cuenta una atención en salud mental que permita la recuperación, dentro de la que debe contemplarse toda la necesidad de romper el aislamiento, reconocer sus experiencias de miedo, identificar sus enfermedades, permitirles hablar acerca de los sentimientos de vergüenza, de culpa, y de romper todos esos tabúes que los alimentan muchas veces. Y lo más importante, permitirles hablar acerca de lo que vivieron y hacer una reflexión frente a la comunidad, combatiendo la estigmatización y promoviendo actitudes positivas que permitan el reconocimiento de las víctimas, haciendo énfasis en que cuidar y acoger el dolor de quien ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos o al derecho humanitario no es tarea solo de profesionales en psicología, sino que todo esto aplica y es algo conjunto respecto al concepto que ahora nos compete, que es la salud. Siguiendo con lo que estaba hablando mi compañera Luisa, debemos reconocer la integralidad de la persona, no como víctima de una situación, sino que debemos también favorecer sus fortalezas y los recursos que poseen, no solamente enfocándonos en el sufrimiento. Lo anterior que acabé de decir, reconoce que la violencia ejercida contra la población colombiana ha lesionado la dignidad humana y ha limitado el proyecto de vida de muchas personas y familias, lo que ha fracturado el tejido social de las comunidades, ha imposibilitado la continuidad de tradiciones culturales, ha obstaculizado la participación política y ha instaurado nuevas formas de pensar y relacionarse. Teniendo en cuenta todas estas opiniones y aspectos mencionados anteriormente, planteamos las siguientes estrategias. Deberá ser una atención humanizada que garantice la no revictimización de la persona víctima del conflicto armado, la humanización de la atención considerada al ser humano desde el sentido holístico, desde su dimensión física, emocional, relacional, espiritual, social, interactual, perdón con ustedes, que es que estoy como muy despistada. Deberá mantener un ambiente propio para que garantice la confidencialidad, seguridad, la protección a las personas víctimas. Otra estrategia importante sería que mediante la atención psicosocial se faciliten estrategias que dignifiquen a las víctimas, respetando el marco social y cultural en el que se han construido sus nociones de afectación, sufrimiento, sanación, recuperación, equilibrio y alivio. Dicho así, se desarrollarán procesos orientados a incorporar el enfoque psicosocial y diferencial en la atención. También es muy importante generar condiciones para el ejercicio autónomo de las personas y las comunidades en la exigencia de sus derechos. Devolver a estas personas la independencia que tenían antes de ser víctimas del conflicto y darles el control de su vida y de sus historias, potenciando las capacidades con las que cuentan las personas para materializar sus proyectos de vida y su actuación frente a la sociedad que los rodea. Bueno, algo que es muy importante es que también se van a orientar todas estas atenciones de salud con medidas de asistencia a la rehabilitación, a las víctimas de conflicto armado y sus familias, incorporando todas las acciones que son de promoción, prevención, atención y rehabilitación con enfoque psicosocial y diferencial, con el apoyo de profesionales de la salud, tanto los médicos, las enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, especialistas en medicina familiar, psiquiatría, así como otras especialidades médicas profesionales, ciencias sociales como trabajadores sociales, agentes comunitarios y personas víctimas del conflicto armado y sus familias, las cuales se les va a hacer el apoyo. Los aspectos de la prestación de servicios en salud son indicaciones que buscan garantizar los procesos de utilización y calidad de servicios de manera equitativa, a través del fortalecimiento de la infraestructura, recursos humanos en salud, las dinámicas de la prestación de servicios. De esta forma, esa población debe hacer valer sus derechos a la salud. Incorporar estrategias intersectoriales que contemplen la entrega de servicios de salud, actividades de educación, recreación, cultura, entre otros, que se acerquen a los individuos, familias y comunidades. A su vez, se ejecutarán estrategias de información, educación, comunicación, recreación y cultura que promuevan procesos de movilización social y de sensibilización orientados a la comprensión y el entendimiento de la salud mental,
el enfoque psicosocial, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la reducción del estigma. También se deben desarrollar iniciativas de recuperación de territorios, como el programa de restitución de tierras que hoy en día se conoce. Y también viene en el marco de procesos integrales de retorno y reparación integral a las víctimas de violencia con garantías dignas, legales, políticas, económicas y sociales. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del abordaje desde el plano estratégico, las políticas públicas RIAS. Bueno, también debemos considerar algo muy importante, que son las estrategias de implementación basadas en el análisis de política pública para la implementación del enfoque ya psicosocial y diferencial, o también la salud mental. Bueno, se concluye que debe existir un modelo de atención diferencial que garantice un real acceso a los servicios de salud, debido a que las personas presentan las mismas barreras del sistema de salud establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. Bueno, todo lo anterior debe ir acompañado de políticas públicas claras y conducentes en los temas de inserción laboral, vivienda digna, educación y capacitación, que todo esto garantice una adecuada calidad de vida. En este sentido, los daños e impactos de la guerra han sido profundos y quisimos mostrar lo que el conflicto armado en Colombia concierne, atañe y afecta a diversos grupos y que las afectaciones, daños e impactos han sido innumerables. Nuestro propósito con esto es que se tome conciencia a partir de toda la información que brindamos y nos hagamos cargo de esta situación, la cual de una manera u otra nos compete a todos. Tengo que decir con orgullo, cumplí hace 4 días el récord de ser el ministro de Salud que más ha durado su cargo durante la democracia. ¡Bravo! Quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mi confusión amor, quisiera volver la muerte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mi confusión amor, me hace tanta fuerza, yo lo puedo tener. 2, 3, 4. Mina Psycho, arigato. Kawaii. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí la presentación del día de hoy. Espero que esta reunión sí se cumpla en todos los aspectos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.